Pues vamos a empezar nuestros trabajos. Hoy, 20 de julio, la Federación Teosófica Interamericana recibe con todo el cariño a dos hermanos muy especiales, a Emilce Barrera y a Martín Paz, con una charla interesantísima, porque a veces nos cuesta esto de lo que ellos nos van a hablar. El autoconocimiento en el camino espiritual. Chuy, vamos a escuchar nuestra invocación. Gracias Magali, gracias a Emilce y a Martín por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos. Todos los invitados a esta reunión les damos gracias, bienvenidos y los invito a que pongan sus pensamientos en calma y nuestro cuerpo tranquilo, bien sentados, con nuestra espalda recta, en los pies bien puestos en la tierra para escuchar esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Bueno, nuestros dos hermanos han dedicado su vida o parte de su vida al trabajo teosófico. La hermana Emirce, miembro de la Sociedad Teosófica desde el 1985, actualmente se desempeña como secretaria de Cultura de la Casa Rosario. En la administración pasada de la Federación Teosófica Interamericana, representó muy dignamente su posición en el comité ejecutivo, siendo la representante para la parte de Sudamérica. La hermana Emilce es una cooperadora con todos los trabajos de la Federación Teosófica Interamericana. Martín Paz, quien es su esposo, es miembro de la Sociedad Teosófica desde el 1990. Actualmente se desempeña como administrador de la Casa Rosario de la Sociedad Teosófica y es colaborador en el área de difusión. Son dos hermanos que se han dedicado en su vida diaria a integrar la teosofía y el servicio a su vida cotidiana. En este momento, Emilce y Martín, los micrófonos son de ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para empezar, voy a citar unos párrafos muy cortos, digamos, de un libro que salió recientemente que se llama La vida del iniciado, de Geoffrey Hodgson. Es un libro que justamente estoy leyendo. Es recientemente editado por la editorial Teosófica de Argentina y la verdad es que lo recomiendo, es hermosísimo. Y comienza este párrafo que cito diciendo: supongo que una gran cantidad de personas ha sentido el profundo anhelo de contar con la guía de un amigo sabio y fuerte.
un faro iluminado que actúe como un hermano mayor espiritual. ¿Puede este anhelo por un verdadero guía, filósofo y amigo cumplirse alguna vez? ¿Es posible el discipulado, por ejemplo, incluso en los tiempos modernos? La teosofía responde afirmativamente. Enseña que algunos de los hombres perfeccionados de nuestro planeta permanecen en contacto con nosotros, sus hermanos más jóvenes de la humanidad. Bueno, esta es una pregunta que por ahí he escuchado a algunos hermanos, si los maestros continúan o no estando. Y bueno, Geoffrey Hodgson nos dice que sí. Y Geoffrey Hodgson falleció en 1983, o sea, relativamente bastante más moderno. Y él continúa, estos seres omniscientes, los hermanos mayores, inspiran y protegen continuamente a la humanidad, sirviendo como guardianes y pastores de almas. Por lo tanto, cuando un ser humano comienza a buscar guía en la búsqueda del conocimiento y en seguir un modo de vida inteligente y con propósito, ese individuo queda bajo la observación directa de uno u otro de aquellos a quienes San Pablo se refiere como solo hombres hechos perfectos. Durante muchas vidas en la tierra, él, este maestro, ha observado y amado el alma peregrina, ha guiado e inspirado invisiblemente al hombre interno. Esto es maravilloso, ¿no? El maestro observa aun cuando todavía no estamos preparados para ser discípulos y si nosotros observamos nuestra vida, seguramente vamos a ver esa guía. Pero fíjense que ha guiado e inspirado invisiblemente al hombre interno. No es tanto a esta personalidad, sino a nuestro ser interno, a nuestro ego superior, podríamos decirle. Y es el ego superior, entonces, el que va a ser el discípulo y el que va a recorrer el sendero a través de las varias vidas y el que va también a guiar a su personalidad. Siempre dice que en virtud del progreso evolutivo un individuo muestra signos de despertar espiritual y de reconocimiento del deber como principio rector de la vida, comienza a estar bajo una vigilancia más directa de los adeptos y recibe su ayuda. Aquí tienen la tapa del libro. Es realmente, ya les digo, hermoso el libro. Y las advertencias. Hay, si bien el sendero existe, está, pero hay advertencias. Uno tiene que estar primero preparado para ello. Geoffrey Hodgson nos dice, los puros de corazón no tienen nada que temer, pero los orgullosos y apasionados están en peligro ya al dar el primer paso. Y dice, permanece en guardia, está escrito sobre la puerta que conduce al vestíbulo exterior. Observa atentamente, está escrito en las paredes del interior. Conócete a ti mismo, aparece encima de la puerta que conduce al santuario. También hay advertencias en otra literatura, en Luz en el Sendero y La Voz del Silencio. En la regla primera, en las notas, leemos lo siguiente: no te dejes engañar fácilmente por tu propio corazón, pues ahora en los umbrales un error puede remediarse, pero si lo llevas contigo, crecerá y dará sus frutos, o bien tendrás que sufrir amargamente al destruirlo. Y en La Voz del Silencio leemos:
Sé precavido, no sea que pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. Ay de aquel que se atreva a ensuciar con sus pies fangosos un escalón tan solo. Entonces, vienen todas estas preguntas. Dice, conócete a ti mismo. ¿Realmente nos conocemos? Esto es una pregunta que creo que tenemos que hacernos. Y la otra es, ¿cuánto realmente nos conocemos? A veces nosotros creemos que nos conocemos completamente y de pronto surge una situación y descubrimos un lado desconocido de nosotros, que no creíamos que existía y aparece ante esa situación. También, si somos capaces de ver nuestras ambiciones y nuestros egoísmos, que por allí es lo más difícil a veces de ver. Y cómo es que podemos mirar esas partes no reconocidas, incluso estas partes reprimidas de nosotros mismos, y darnos cuenta de ello. Y esto yo creo que en todos tenemos partes escondidas, autoescondidas. Y creo que cuando un maestro pone a un discípulo en probación, uno tiene que estar muy seguro y muy fortalecido, muy purificado, más que nada, para poder dar ese paso. Y, la energía del maestro hace que todas estas cosas escondidas surjan y la mayor parte eh, fracasa. A principios de la sociedad teosófica hubo muchos casos y muchos casos terminaron bastante mal. Así que uno tiene que estar muy seguro y por esto es aprender a conocernos, por lo menos empezar. Y cosa que vamos a tratar es cuáles serían las distorsiones a las que estamos sujetos en el conocernos a nosotros mismos. Quería ver un poquito las trampas que hace nuestra propia mente. En principio, hay un par de párrafos que traigo de Taimi sobre la mente inferior. ¿Cómo es que conoce nuestra mente inferior? Dice, al considerar las funciones de la mente inferior es necesario aclarar ciertos puntos. El hecho de que mientras permanecemos en la región de la mente inferior estamos confinados a nombres y a formas, en definitiva a nuestras imágenes mentales. Eso significa que nunca podemos conocer las cosas como realmente son. O sea, al estar confinados a nuestras imágenes mentales, nunca podremos conocer las cosas como realmente son. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Toda imagen es relativa y jamás, esto nos dice Taimi, puede darnos la cosa en su totalidad, sino apenas un corte o sección de ella, por más que nos imaginemos equivocadamente que conocemos la cosa como es. Y acá vemos una imagen donde 4 discípulos se les pone una venda y se les manda a describir el objeto que están tocando. Por supuesto, cada uno describe de acuerdo a la parte que están tocando del elefante, pero no el elefante entero. Esta ejemplifica cómo trabaja realmente nuestra mente concreta. Es parcial, ¿no? Por partes. Allí es lo que está diciendo. Dice, aún en el caso de la percepción sensorial, podemos obtener millares de impresiones diferentes de un objeto simple, al mirarlo desde diferentes lados y distancias, pero ninguna de ellas representa al objeto en su totalidad. Bueno, esto sería una primera dificultad para el conocer. Y otra que presenta Taimi también
nos dice que cada tipo de pensamiento tiene una zona diferente del cuerpo mental. Y así como cada porción del cerebro corresponde a diferentes sentidos y tipos de actividad mental. Entonces, acá lo vemos en el dibujo como un cerebro y distintas áreas para los distintos sentidos. Y lo mismo aparece en el cuerpo mental. El cuerpo mental también tiene diferentes zonas para cada tipo de pensamientos. Entonces, cuando alguien adolece de algún prejuicio arraigado sobre cualquier asunto, prejuicio sería una idea que la tenemos como una verdad y que está justamente arraigada, una idea que nosotros de ninguna manera la reexaminamos, no la movemos, digamos, consideramos una verdad. Entonces, dice, cuando aparece un prejuicio, se afecta la zona particular de su cuerpo mental que corresponde a ese asunto. La materia mental de esa zona deja de circular libremente y se establece una condición poco saludable. Algunos lo describen como una especie de callo, digamos, con el resultado de que la mente pierde la capacidad de pensar clara y correctamente sobre ese asunto. Si la cantidad de prejuicios de esta clase es grande y el cuerpo mental se distorsiona mucho, queda considerablemente limitada su capacidad para actuar adecuadamente. Nos dificulta ver las cosas como son. En realidad, cuando hay tantos prejuicios, estamos viendo a través de lentes de colores, ¿no es cierto? Pero ver las cosas como son, hasta donde ello es posible con las limitaciones de los planos inferiores, es uno de los requisitos preliminares para adquirir la visión espiritual. Y ningún impedimento más efectivo para esto que la presencia de parcialidades y prejuicios arraigados en la mente. Así que esto es importante para el desenvolvimiento espiritual, ver las cosas como son hasta donde nos es posible. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son las distorsiones a las que estamos sujetos en el conocerse a nosotros mismos? Continúa Martín. Bien, en principio lo que vamos a ver va a ser referido a los obstáculos para el autoconocimiento. Un poco ya se anticipó la idea de que la mente inferior tiene un montón de obstáculos, hay un montón de cuestiones sin resolver y que generalmente nosotros no le damos importancia. Taimi muy bien aclara que es el principal instrumento que tenemos y a través de él se va a poder transmitir toda esa energía superior, justamente de los planos superiores y de la mente superior en particular. Pero si ese instrumento no está purificado, no está ordenado, no va a ser posible ese trabajo. Vamos a ver cuáles son los obstáculos para poder desarrollarnos en ese sentido. Y, y vamos a atacar un par de cuestiones que traje como para tener un pantallazo general. Si bien hay temas que se podrían desarrollar más, por una cuestión de tiempo, nos ajustamos a dos o tres cosas en particular. Y empecé con esto que a mí siempre me gustó este libro, que es de Alan Watts, que se refiere a la sabiduría de la inseguridad. ¿Qué nos dice Alan Watts en su presentación del libro? Siempre me ha fascinado la ley del esfuerzo invertido. Cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes, pero cuando tratas de sumergirte, flotas. Cuando retienes el aliento, lo pierdes, lo cual hace pensar enseguida en un dicho muy antiguo: el que salve su alma, la perderá. La búsqueda de la seguridad psicológica emprendida por el hombre y los esfuerzos para encontrar una certeza espiritual e intelectual en la religión y la filosofía se da en una época en que la vida humana parece ser insegura e incierta. Sostengo que la inseguridad
es el resultado del intento de seguridad y que por el contrario, la salvación y la cordura consisten en el reconocimiento más radical de que no tenemos modo de salvar. Un poco esto, cuando uno lo lee, hace acordar mucho a cómo Krishnamurti aborda el tema de esa necesidad de seguridad. Y hay muchas cosas para hablar acá, pero lo que nos interesa en este punto es una cuestión en particular que se refiere a los sesgos cognitivos, que ahora vamos a ver está muy relacionado porque es una forma de buscar seguridad. Es algo, de hecho, muy relacionado con la supervivencia nuestra. ¿Qué es esto del sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es un error de razonamiento que comete nuestro cerebro sin que nos demos cuenta. En lugar de pensar de forma lógica y racional, nuestro pensamiento se desvía por costumbres, emociones, creencias previas o formas automáticas de interpretar la realidad. También es llamado errores de lógica y hace que tomemos ciertas decisiones o lleguemos a conclusiones equivocadas o parciales, es decir, propiamente un juicio sesgado. Si bien al principio por ahí cuesta comprenderlo totalmente, lo vamos a ir desglosando como para que se entienda bien. Nuestro cerebro trata de ahorrar tiempo y energía. Entonces, en lugar de analizar cada situación desde cero, usa atajos mentales. Una respuesta inmediata puede ser más valiosa para sobrevivir que un análisis detallado, y por eso es una forma de supervivencia. Nuestro cerebro por miles de años ha funcionado de esa manera. Entonces, esto es comprensible que en todo momento esté funcionando de esa forma. Aunque a veces funciona bien, en general nos lleva a cometer errores. Estamos siempre en modo supervivencia y no analizamos suficientemente las cosas que nos pasan y en general las cosas que vivimos en el día a día. Yo traje como un ejemplo de un sesgo cognitivo, lo tomé del libro El arte de pensar de Rolf Dobelli. Me llamó mucho la atención porque el que cae en esta falacia es justamente Nassim Taleb. Nassim Taleb, para el que no lo conozca, es un escritor dedicado a las finanzas, un matemático, profesor de la facultad. Justamente si hay alguien que trabaja con su lógica es esta persona. Y como les decía, por ejemplo, tiene un libro, El Cisne Negro, que ha sido un bestseller, o sea, alguien muy reconocido en su medio. Pero tenía un problema, tenía un exceso de peso, y eso nos cuenta Rolf Dobelli, el autor del libro, y para lidiar con su exceso de peso decide hacer deporte, algo sencillo. Entonces empieza a analizar y los maratonistas le daban una impresión flaca y triste. Los culturistas le parecían anchos y tontos, y los tenistas, y ahí entra otro prejuicio también, muy de clase alta, clase media alta. En cambio, los nadadores tenían cuerpos elegantes y bien formados. Por lo tanto, decidió entrenar 2 veces por semana, pero después de un tiempo se dio cuenta de la ilusión. Él había caído en esa ilusión, ¿no? Pensando que haciendo ese tipo de deporte iba a conseguir ese mismo físico que a él le parecía más elegante. Los nadadores profesionales no tienen esa constitución física porque entrenan mucho, es al revés. Son buenos nadadores porque tienen ese cuerpo. Y sin embargo lo analiza al revés y por ende las decisiones que toman son equivocadas. Este sesgo cognitivo ocurre cuando confundimos la causa con el efecto. Y esto es muy utilizado en publicidad. Por ejemplo, modelos de cosméticos o en la industria de la moda. Acá vemos una publicidad antiarrugas, pero con una persona que claramente no tiene ninguna arruga. Sin embargo, nosotros elegimos creer, decidimos que sí, que eso nos va a ayudar en nuestro problema. Y eso es sin analizarlo mucho, es justamente una respuesta rápida de nuestro cerebro. No ha pasado por el tamiz del discernimiento. Lo mismo pasa con la moda y lo mismo pasa, por ejemplo, acá hay una publicidad de lentes también. Y seguramente si yo me cambio los lentes que tengo y me compro esos lentes, no me voy a ver como el de la foto. Sin embargo, inconscientemente uno
lo acepta como algo que sí, que me va a beneficiar de la misma manera que lo beneficia a ese modelo. La publicidad en general se basa en este principio. Incluso en la educación, dice el autor, él que ha tenido contactos con Harvard, se pregunta si es tan buena la educación o tiene la habilidad de atraer a los mejores estudiantes. Justamente eso es lo que pone en duda. Es un poco la fama de Harvard y tiene evidentemente un buen marketing Harvard que hace que los buenos estudiantes vayan a esa universidad. Y de esa universidad, por supuesto, salen personajes muy reconocidos en el mundo científico. Entonces, lo que se plantea es que realmente no es tan buena la educación, o al menos no mejor que otras universidades, pero tiene esa otra cosa que resulta atractiva a los grandes estudiantes que después terminan siendo científicos reconocidos. Hay un dicho, al menos acá en Argentina, quizás sea bastante popular, que se llama poner el carro delante de los caballos. Poner el carro delante del caballo es una expresión idiomática que significa hacer las cosas al revés, invertir el orden lógico o, como veníamos hablando, confundir la causa con el efecto. La frase se utiliza para describir una situación donde se prioriza algo que debería ser secundario o donde se intenta lograr un resultado sin haber establecido las condiciones necesarias para que ocurra. Y quizá aquí volvemos a esta cuestión del cerebro de querer lograr resultados rápidos. Entonces, todo este tipo de movimientos se producen en forma subconsciente y es a lo que debemos prestar atención, incluso a las cuestiones espirituales. Esto, y esto es como para redondear un poco la idea, es lo que se llama disonancia cognitiva. Vamos a ver un ejemplo que me parece que lo grafica muy bien. Aquí ven la imagen de un resonador magnético y hay una prueba que se le hizo a algunas personas referido a los candidatos políticos. Creo que eso es común para todos los países. Los candidatos políticos son de un lado o del otro, con ideas económicas, sociales diferentes, y hay personas que adhieren a unos u a otros. Estos sujetos de prueba emitieron sus opiniones mientras su actividad cerebral era supervisada mediante imágenes por resonancia magnética. Cuando estos evaluaban declaraciones que eran contradictorias, pero de su candidato, del candidato afín, los centros emocionales de su cerebro se activaron. Esto no pasó con las declaraciones de los otros candidatos. Los experimentadores dedujeron que las diferentes respuestas a las declaraciones no se debían a errores pasivos o de razonamiento, sino todo lo contrario. Los sujetos activamente reducían la disonancia cognitiva sobre el comportamiento irracional e hipócrita del candidato del que son partidarios. ¿Por qué sucede? O sea, ¿qué sería la disonancia cognitiva? El cerebro se resiste a la información contraria. La disonancia cognitiva es un concepto psicológico propuesto por Leon Festinger en 1957. Se refiere al malestar o incomodidad mental, y me gusta mucho esta palabra, incomodidad mental, que una persona siente cuando mantiene dos o más creencias opuestas. Uno no está cómodo, justamente, no le gusta tener dos creencias opuestas, ideas o valores contradictorios, o cuando su comportamiento entra en conflicto con sus creencias. La disonancia cognitiva explica muchos procesos psicológicos como la justificación de decisiones, cambios de actitud y cómo las personas buscan coherencia interna en sus pensamientos y acciones. Y acá vemos cómo la mente está trabajando, podríamos decir, sin nuestra supervisión. Todo esto lo hace en forma automática. Toda esta incomodidad que se produce y después la búsqueda de coherencia, o sea, volver todo a un estado de equilibrio, entre comillas, todo esto lo hace en forma automática. ¿Me permitís? Es interesante citar un artículo de Linda Oliveira que se llama Libertad de pensamiento es esencial. Y allí hay una partecita que ella dice,
si somos, a ver, lo quiero citar tal cual, dice, ¿podemos realmente estar cómodos con la incertidumbre como parte de nuestra búsqueda de la verdad? Entonces se referiría a esto, ¿no? Cuando tenemos dos conceptos opuestos. Dice, si podemos sostener ideas sin obstinación, entonces el pensamiento no se cristalizará y estaremos menos dispuestos a dogmatizar. Pero interesante porque toca esta cuestión, ¿no? Esto de que estamos muy incómodos cuando aparece distintas opiniones, distintos conceptos, y si estamos dispuestos a soportarlo de algún modo en esta búsqueda de la verdad. El ejemplo que hay dos ejemplos. El primero es Dios es amor y todo tiene un propósito. Esta persona es la creencia que tiene, o sea, él entiende que Dios es amor y que, como decimos también en la teosofía, hay un plan detrás de todo esto, todo tiene un propósito. Pero la persona de pronto experimenta una tragedia o sufrimiento personal sin entender el por qué le pasó eso a él. Y es muy común también escuchar en personas religiosas, de mucha fe, pero que se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O qué sentido tiene esto? Eso lleva inmediatamente a una reacción. Se siente enojo o se siente un abandono de su Dios, a pesar de que creer en un plan divino. Eso necesariamente después tiene que llevar a un proceso de equilibrio, porque ambas cosas están en contradicción, ¿no? Contrapuestas. Otro ejemplo, quizás más extremo, pero que lo estamos viviendo lamentablemente en todos estos últimos años, una persona con valores morales inculcados desde su infancia, matar está mal, por ejemplo, la violencia es injustificable, y debo respetar la vida humana, son valores que se inculcan a cualquier niño, puede verse envuelta en acciones que él mismo rechazaría, como una guerra, por ejemplo, donde hay muertes, hay mucha crueldad, ¿no? En general, en muchas cosas. Entonces, para poder reducir esta tensión psicológica, porque la persona se ve obligada, se ve envuelta en todo eso, depende del lugar que le toque en una guerra, reformula su sistema de creencias para que sus actos sean justificables. Empieza a pensar, ¿no? De qué manera uno puede sobrellevar la situación. Y acá hay algunos ejemplos. Lo hice por la defensa de mi patria. Era necesario para evitar un mal mayor. Ellos eran una amenaza para la paz. Y podríamos poner un montón de justificaciones a algo que desde el inicio era algo a los cuales no estábamos dispuestos a hacer. Y bien se dice, ¿no? Que en las guerras se ve lo mejor, o sea, lo más altruista y lo peor de un ser humano, ¿no? Depende de cómo uno procese todo eso que le está pasando. O seguramente también de cómo el alma en su recorrido haya pasado por esa experiencia o no, y de acuerdo a eso podrá reaccionar mejor o peor. Entonces, ante una disonancia cognitiva, ¿qué podemos hacer? Y acá hay cuatro cuestiones que es solamente como una guía, ¿no? Por ejemplo, reexaminar nuestras creencias y vivencias a través de la meditación. La meditación es un gran instrumento que nos sirve justamente para ver si las creencias eran las correctas o si las vivencias que tuvimos, nuestras reacciones, eran acordes a esas creencias o cómo es que eso entra en conflicto dentro de nosotros. Evidentemente ambas cosas no las podemos llevar juntas. Otra forma, y reinterpretar las enseñanzas desde una perspectiva más compasiva y madura. Es decir, poner al centro la comprensión del sufrimiento humano y el amor incondicional. ¿Esto a qué se refiere? Muchas veces nosotros nos centramos mucho en nosotros mismos, en lo que nos pasa, en lo que le pasa a mi familia, pero a todos nos pasa. O sea, el sufrimiento humano
es para todos por igual, en distintas épocas, en distintas etapas de la vida, pero en general todos pasamos por lo mismo. Y hay un amor incondicional que es el que nos sostiene a todos por igual también. Si uno puede cambiar esa perspectiva, salir un poco del centramiento y ubicarse en un plano más universal, como dice acá, desde una perspectiva que sea más compasiva. La lectura de libros espirituales también ayuda mucho, textos sagrados o autores teosóficos, y aceptar el misterio o la paradoja como parte del crecimiento espiritual. Y esto también es muy interesante de tener en cuenta, de que hay muchas cosas que no la vamos a poder resolver y no la vamos a saber. Como bien dijo Blavatsky, se ha levantado la punta del velo de todo el conocimiento. Y igual uno puede decir, bueno, igual tenemos que vivir con este misterio, con estas paradojas que nos presentan la vida. Lo tenemos en muchas cosas, en general en la vida. De hecho, todo lo que estamos haciendo, la mayoría de las veces no sabemos cómo repercute en los demás, pero si sabemos qué es lo que nosotros ponemos en cada cosa, esperamos, o por lo menos lo que se espera, es que el resultado sea positivo. La espiritualidad en el diario vivir. ¿Cómo es que pasamos entonces a nuestro camino espiritual? Solemos observar a personas espiritualmente avanzadas, gurú, santos, meditadores, y pensamos, esa persona tiene paz y sabiduría porque reza, medita o sigue cierto camino espiritual. Así que si yo hago exactamente lo mismo, alcanzaré el mismo resultado. Es solamente imitación y pensamos que con eso es suficiente y que estamos cumpliendo con nuestra labor religiosa. Entonces se aplican métodos como la respiración, mantras, ayunos, retiros, creyendo que garantizan un despertar espiritual. Y eso no sucede porque no estamos profundizando realmente en el contenido de lo que estamos haciendo. A partir de esta visión errónea surge la frustración y creo que eso pasa, uno lo puede ver fácilmente, al no obtener los resultados deseados. Seguimos prácticas o a gurús sin discernimiento. Creemos que hay recetas mágicas para la iluminación, cuando el camino espiritual es diferente para cada uno. ¿Y qué podemos hacer? Justamente lo que venimos a plantear hoy, el autoconocimiento, entender las propias virtudes y debilidades, evitar comparaciones, lo que funcionó para otros puede no ser lo que necesitamos, y enfocarnos en la autenticidad, no en la imitación. Se trata de descubrir qué nos conecta con algo más profundo. Traje la imagen de un puente que nos recuerda a la Antacarana. La Antacarana es, para los que no conocen, es la unión entre lo superior y lo inferior. Ese es el puente a través del cual existe esa comunicación. Como resumen, al menos de esta parte, podemos decir que cuando incorporamos una nueva idea que choca con nuestras creencias, se activa la disonancia cognitiva. Esto genera tensión interna, por lo que la mente busca coherencia. Esto es un resumencito de lo que veníamos hablando. A partir de esto tenemos básicamente cuatro caminos. El primero, y esto es el común de las personas, rechaza lo nuevo para proteger las creencias actuales. Directamente no acepta una idea nueva porque ya tiene sus creencias y si no coinciden, las rechaza. La otra opción es modificar las creencias para adaptarlas a lo nuevo. En ese caso, la persona puede llegar a cambiar su forma de ver las cosas, sus creencias, y las puede llegar a adaptar a eso nuevo que está incorporando. Es una forma. La otra forma es integrar ambas, tanto las creencias que yo tenía previamente a la visión nueva, para que sea más amplia y más compleja. Pero hay otra manera, que es mantener el juicio diferido. Y ahora Emilce seguramente nos va a ampliar un poco ese tema. Todo esto, para aprender nuevos conceptos, pone en jaque nuestras convicciones,
eso no solo es normal, o sea, cuando uno aprende, es, es muy positivo que lo que uno está leyendo y es un signo de que eso está funcionando, de que ponga en jaque nuestras convicciones. No solo es normal, como dice acá, sino que es una señal de crecimiento interno. Sí, lo de mantener el juicio diferido es un poco tomado de uno de nuestros hermanos que ya no está en este plano, pero en la teosofía, cuando uno estudia teosofía, se da mucho. A veces aparecen conceptos o autores que nos parece que dicen cosas opuestas. Y en realidad nosotros no tenemos el desenvolvimiento interno como para comprobar si eso, si en realidad eso es opuesto, si es complementario o en el caso de que fuera opuesto, cuál de ambas opciones es la correcta. Entonces, hasta que vayamos avanzando, vamos llegando a entender o a comprender o a poder llegar a ello, mantener el juicio diferido. O sea, un poquito lo que dice Linda Oliveira, si podemos mantener esa incertidumbre. Bueno, no lo podemos definir, no necesitar definirlo. Es algo como también lo que comentó Martín en algún momento, en una diapo anterior, sobre el misterio y la paradoja. O sea, poder mantener eso como parte de nuestra búsqueda de la verdad, como dice Linda. Bueno, es eso, nada más. Quería compartir algunos autores con algunos temas que están relacionados con todo esto que hablamos, pero me resultaron muy interesantes, como si alguien quiere profundizar, porque no son autores teosóficos, sin embargo, se acercan mucho a las ideas de la teosofía, por eso los traje. El primero que menciono acá es Jane Fowler, que escribió un libro, Etapas de la Fe. Es teólogo y psicólogo, propuso un modelo del desarrollo de la fe en etapas, la fe entendida como una orientación holística, considerando la relación entre el individuo y lo universal, y no con respecto a una religión en particular. Morgan Scott Peck escribió el libro El camino menos transitado, psiquiatra y escritor espiritual. Describe cómo el crecimiento espiritual real implica pasar por conflictos internos y enfrentar verdades incómodas. También lo plantea en 4 etapas: la disciplina, el amor, la religión y el estado de gracia, que se llama la etapa 4. Thomas Merton, el libro es Nuevas semillas de contemplación. Él es un monje y místico cristiano. Habla del proceso espiritual como una deconstrucción del ego y de ideas rígidas, lo cual genera fuertes tensiones internas. Es un defensor del diálogo y el entendimiento entre las religiones, explorando las religiones orientales en su estudio sobre la práctica mística. Ken Wilber, El espectro de la conciencia, también es filósofo integral y budista, explica cómo a medida que una persona asciende en niveles de conciencia, surgen choques entre viejas estructuras mentales y comprensiones más amplias. Él le llama justamente disonancia cognitiva espiritual. Y por último, Richard Rohr, Cayendo hacia arriba, una espiritualidad para las dos mitades de la vida. Es sacerdote franciscano contemporáneo, de hecho ha tenido charlas con el Papa Francisco. El Papa Francisco apoyaba mucho el trabajo de Richard Rohr. Él sostiene que el crecimiento espiritual suele implicar una caída de nuestras certezas religiosas o morales, pero esto no es un fracaso, sino un paso necesario hacia una fe más profunda y auténtica. El mensaje esencial de su obra se centra en la unión de la realidad divina con todas las cosas, el potencial humano y el anhelo de esta unión. Quería traer algo de Taimi. La mayoría, dice, no nos damos cuenta
de que hay algo falso en la visión de las cosas o personas que nos rodean. Podemos ver entonces la necesidad de ejercer gran cautela respecto a nuestras opiniones y no aferrarnos tan tenazmente a ellas. Al fin y al cabo, ¿qué son nuestras opiniones? Ciertos modos de mirar las cosas, modos que hemos adquirido por nuestra manera de pensar, los cuales irán cambiando a medida que crezcamos y adquiramos más experiencia. Son meramente fases pasajeras de nuestra vida mental, sujetas a cambio, como todo lo demás en nuestra vida. La verdad está más allá de opiniones y puntos de vista particulares. Solo cuando podamos elevarnos a la región de la realidad, podremos ver todo en su correcta perspectiva y como realmente es. Ahora continúa Emilce, y ahora sí con la última parte del trabajo. Bueno, volviendo a las preguntas que habíamos hecho antes, si somos capaces de ver nuestras ambiciones, egoísmos, etc., y cómo podemos mirar las partes no reconocidas, incluso reprimidas de nosotros mismos, y darnos cuenta de ello. Voy a trabajar un par de distorsiones cognitivas. Una de ellas es el mecanismo de negación. Y esto es un poquito de lo que he ido observando, es que si nosotros nos identificamos con las emociones, con los pensamientos o con las cualidades personales, que generalmente es lo que suele suceder, puede pasar que no nos guste lo que vemos y entonces es allí que caeríamos en el mecanismo de negación. Sucede porque es una forma de observarnos que no es verdadera observación. Es como mirar a través del mismo pensamiento, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo sucede esto? Cuando vemos una cualidad que consideramos negativa, digamos que hemos sentido envidia, le damos un nombre, envidia, y con ello ya aparece una imagen que nos disgusta de nosotros mismos. Eso nos hace sentir muy mal porque nos identificamos con esa imagen y porque nuestra escala de valores dice que no debemos sentir envidia y que eso es mal. Cuando eso sucede, cuando aparece esa imagen, generalmente dejamos de mirar porque nos produce un malestar. Entonces dejamos de mirarla, dejamos de lado la oportunidad de ver cómo es y cómo se produce. Al realmente no poder observarlo, porque en realidad lo estamos mirando a través de la mente, ahora vamos a ver cómo debería ser una verdadera observación, no nos gusta lo que vimos y lo enterramos, lo reprimimos y lo negamos. Dice negación, es la tendencia a negar nuestros problemas, debilidades o errores. No es la única. Esto está tomado del psicólogo psiquiatra Aaron Beck. Aaron Beck murió en el año 2021, el creador de la terapia cognitiva, y murió a los 100 años. Increíble. Pero bueno, acá aparecen varias distorsiones. Una que voy a tomar, o he tomado, es la de la personalización, porque es interesante que lo menciona a los pies del maestro. La personalización es cuando uno cree que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros, ¿no? Tiene mucho que ver con esta cuestión del autocentramiento. Y acá en el dibujo vemos, eso lo dices por mí. A los pies del maestro, en el capítulo 1, dice lo siguiente: no supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicaros o dice algo que creáis que se refiere a vosotros, no penséis entonces, quiere ofenderme. Probablemente ni siquiera piensa en vosotros, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente alrededor de ella.
Si un hombre habla colérico, no penséis, me odia, trata de herirme. Quizá otra persona o alguna otra cosa lo han contrariado y porque tropieza eventualmente con vosotros, descarga su cólera en vosotros. Él obra imprudentemente porque toda clase de cólera es prueba de insensatez, pero vosotros no os debéis formar de él un juicio equivocado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mirar esas partes no reconocidas de nosotros mismos y darnos cuenta? ¿Cómo mirarlos para que no aparezcan esos mecanismos de negación? Hay una forma. Para conocernos y comprendernos cómo funcionamos, podemos comenzar a mirarnos, a observarnos sin juzgarnos, sin criticarnos, sin justificarnos, sin ponerle nombre a lo que vemos. Esto es la forma de observar que plantea Krishnamurti, ese estado de atención. Yo puse un paisaje porque la forma más fácil de entender ese tipo de observación es observarse uno mismo o darse cuenta cómo uno observa un paisaje. Es una forma en la cual la mente calla, pero no porque la obliguemos a callar, sino porque al ser la observación tan completa, la mente cesa directamente. Y fíjense cuando nosotros contemplamos algo que nos arroba en la naturaleza, algo que nos maravilla, cuando contemplamos un atardecer o un paisaje muy bello, se produce un silencio dentro nuestro, ¿no? Eso es porque cesa la mente. Y eso es porque hay verdadera observación. Entonces, en realidad, cuando hay un pensamiento, no hay observación. Cuando hay verdadera observación, el pensamiento cesa. Entonces, no nos juzgamos, no nos criticamos, no le ponemos a la imagen el mote de que es malo y lo podemos observar sin problemas. En Comentarios a luz en el sendero de Radha Burnier, ella nos dice lo siguiente: el ver, el darse cuenta, también se realiza con una parte diferente de nuestro ser. Y ella dice, la palabra parte en este caso no satisface mucho. Podríamos decir que no es la mente la que ve, sino que es algo más. Acá yo les traje un esquema como para que lo veamos, ¿no? Esta es la mente inferior y la mente superior. Y ella se va a referir a este aspecto, a un aspecto sobre la mente. Dice, si nosotros le damos un nombre a eso que ve, entonces estamos diciendo que es la mente la que ve. Cuando uno realmente ve, observa, entonces aquello que se ve desaparece. Y esto lo va a explicar Martín. Hablando de paradojas, ¿no? Krishnamurti hace mucho hincapié en esta cuestión. Cuando uno logra ese estado de observación, no hay un yo que esté mirando. Entonces, cuando uno ve, el yo no está presente. Cuando uno observa realmente, el yo no está presente. Él apunta mucho también a esa cuestión de no concentrarse tanto en cómo tiene que ser la observación, sino ver, estar atentos a la inatención, le llama él, ¿no? A cuando el yo aparece, nos damos cuenta que hemos dejado de observar. Justamente le pone un nombre o provoca una reacción dentro nuestro y, y hemos dejado de observar. De algún modo eso se va logrando a través de la comprensión, pero también de la práctica. Bueno, Radha nos sigue diciendo, porque utilizando términos teosóficos, cuando un principio de la constitución del hombre está funcionando, el otro principio deja de funcionar. Nos hace un ejemplo, dice, si nosotros estamos haciendo un trabajo totalmente intelectual, o sea que estamos usando el cuerpo mental, nuestro cuerpo físico está tranquilo, ¿no? Estamos hablando de dos principios diferentes. Dice, si nuestro cuerpo físico está muy activo, nuestro intelecto no está funcionando al mismo tiempo.
No se puede jugar al fútbol y al mismo tiempo estar elaborando mentalmente un problema intelectual. Si uno está trabajando seriamente a un nivel intelectual, automáticamente el cuerpo físico se aquieta. Esta es una especie de analogía. Cuando realmente existe el ver, la mente está en estado de quietud, porque ese ver puede que sea realizado por Buddhi. Cuando Buddhi está funcionando, la mente está quieta. Cuando hay luz, desaparece la oscuridad. Cuando existe el ver, no hay problemas. El problema puede surgir nuevamente cuando ese momento de ver desaparece. O sea que si nosotros pudiésemos estar en ese estado de observación o de estado de atención que plantea Krishnamurti, en el estado de ver, nuestra mente se ordenaría automáticamente, podríamos decir. Porque dice, cuando existe el ver no hay problemas. El problema lo ocasiona la mente de algún modo, ¿no? El problema puede surgir nuevamente cuando ese momento de ver desaparece. Bueno, y para terminar, traigo un párrafo, unos párrafos de la carta del maestro KH a Laura Holloway. Laura era una probacionista, una discípula en probación, y se carteó, hubo varias cartas que recibió del maestro KH. ¿Por qué traemos esto? Porque nos da algunas pautas de lo que podemos hacer también. Otra forma de ir purificando nuestra mente. Y el maestro le dice lo siguiente. Dice, ahora el lago de las alturas montañosas de su ser es un día un desperdicio inmenso de aguas, con una ráfaga de caprichos o mal humor barriendo su alma. Otro día, cuando estos sentimientos se han calmado, el lago es como un espejo y la paz reina en la casa de la vida. Un día usted da un paso al frente, en el otro 2 pasos hacia atrás. El chelado no admite a nadie tan inestable. Su primera y constante calificación es un estado mental calmo, equilibrado, contemplativo, que no es la pasividad mediúmnica. Adecuado, un estado mental calmo, equilibrado, contemplativo, adecuado para recibir impresiones psíquicas de afuera y transmitir sus propias desde adentro. ¿Cómo puede usted discernir lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso? Solo a través del autodesenvolvimiento. ¿Cómo conseguiría eso? Primero, precaviéndose contra las causas del autoengaño, y eso usted lo puede hacer dedicándose en determinada hora u horas fijas cada día, totalmente sola, a la autocontemplación, a escribir, a leer, a purificar sus motivaciones, a estudiar y corregir sus errores, al planeamiento de su trabajo en la vida externa. Y estas horas deberían ser reservadas como algo sagrado para este propósito. Y nadie, ni siquiera su amigo o sus amigos más íntimos, deberían estar con usted en aquel momento. Poco a poco, su visión se clarificará. Usted descubrirá que las nieblas se disipan, que sus facultades interiores se fortalecen, su atracción por nosotros gana fuerza y la certeza toma el lugar de las dudas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, tanto a Martín como a Milce, por esta charla tan constructiva. Vamos a pedirle a Carolina, por favor, que esté atenta a las manitas. Gracias, Magali. Gracias, Emilce Martín. Salomón, adelante. Sí, hola Emilce, hola Martín. Me da Hola, Salomón. mucho gusto saludarlos de veras.
para nosotros Pues también. qué interesante porque es muy edificante todo lo que nos han compartido. Y tengo algunas preguntitas. Bueno, la primera es, hablaste, Milce, de que cuando cuando una persona quiere emprender el camino, el sendero, debe primero dominar todas sus emociones negativas. Porque si no lo hace al entrar, si las oculta y al entrar a ese sendero, se le va a hacer más difícil quitarlas que antes, que si lo hubiera hecho antes. No sé si estoy bien o no. Sí, ¿Y por qué? porque en realidad la energía a la que uno ingresa cuando es probado ya como un discípulo, es como que recibís más energía. Entonces todo lo que es de tu propia naturaleza se fortalece. Es como cuando tenés un jardín sin desmalezar y lo regás y le pones un fertilizante. Entonces eso va a hacer crecer tanto las flores o las plantas lindas que uno tiene en el jardín, pero también va a hacer crecer con la misma intensidad a las malezas. Entonces hay que sacar las malezas de nuestra naturaleza primero, antes de aventurarse en el discipulado. Ahí en alguna charla de Juan Viñas, y lo dice también en Cartas de los Mahatmas, que algunos pidieron ser probados. Resulta que hay una ley que si alguien pide al maestro ser probado, los maestros están obligados por ley a probarlo, aun cuando sepan que va a fracasar. Entonces, uno tiene que tener el discernimiento y darse cuenta que no está preparado para ello. A principios del siglo dice que el maestro M tomó algunos discípulos a aprobación, muchos terminaron locos, algunos convirtiéndose en ladrones y creo que hasta algún caso un suicidio. Si uno no purifica su naturaleza, especialmente las cuestiones del egoísmo, del autocentramiento, de la ambición, o sea, todas estas cuestiones de la personalidad. Eso es fundamental. Por eso es importante ser sinceros lo más que podamos con nosotros mismos. No sé si está respondido. Sí, no, sí, muy bien. Una preguntita más. Hablando de lo que mencionaron ustedes como distorsión cognitiva, este, y también creo que lo llamaron incomodidad de la mente, algo así. ¿Qué actitud sería lo conveniente cuando tenemos un familiar muy cercano y que no coincidimos con esa persona, por decir, en muchas cosas no coincidimos, pero tenemos que tener una relación amistosa con esa persona, especialmente porque es un familiar, y es incómodo tratarlo bien cuando sabemos que internamente no nos cae bien? Entonces, pues uno ahí como que se va acomodando lo mejor que puede para pues no demostrarle que nos cae mal y que pues poder irlo conociendo cada día más y poder darle su lugar de que pues esa persona no tiene que caernos bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo normalmente he hecho, pero no sé si hay un camino mejor. Es un buen ejemplo de disonancia cognitiva, ¿no? Sí, Esta disonancia, justamente lo que vos estás planteando es, yo tengo que llevarme bien con todos. Eso es lo que es tu convicción o tu creencia, o no tengo que tener una mala relación con la gente de mi familia. Hay un mandato previo que hace que vos te comportes de determinada manera. Pues si fuera alguien extraño no tendría ningún problema en decir lo que haya que claro, decir. claro. Entonces ahí se produce la disonancia. Cómo yo mantengo mis convicciones, en lo que yo creo, porque cuando hablo de lo que yo creo, es lo que yo creo que está bien, que es lo que debe ser. Que puede estar bien o no, en general sí, esa es lo que hasta donde yo alcanzo a comprender es lo que está bien. Ahora, cuando se produce esta disonancia, obviamente uno tiene distintas reacciones. La primera reacción quizás sea, como decís vos, esa incomodidad que te sucede cada vez que tenés que hablar con esta persona o
o a tratar de ayudar a una persona que evidentemente quizás a tu juicio no se lo merece, ahí me parece que es donde uno tiene que meter la teosofía en el medio, ¿no? ¿Yo estoy ayudando a esa persona, a su personalidad, o estoy ayudando a su alma? Quizás nosotros Ujú. como teósofos somos más importantes, entre comillas, como una ayuda al alma de la persona. O sea, ¿en qué puedo colaborar con su desarrollo espiritual? Quizás no es mucho, pero siempre algo uno puede hacer. Toda su parte personal, sí, obviamente va a entrar en contradicción con mi parte personal, pero es la parte que nosotros tenemos que manejar, pero no con el objetivo a nivel personal. El objetivo tiene que estar puesto a nivel superior. Y de esa manera uno puede ir separando la paja del trigo, como se suele decir, y saber lo que tiene que hacer en cada caso, ¿no? Pero ya cuando el objetivo está mucho más claro. Claro, muchas gracias, Martín. Gracias, No, Milce. gracias, Mucho gusto Salomón. de saludarnos. Gracias a vos. Bien, Isaac. sí, Isaac, adelante. El tema de disonancia está muy bien, Martín y Emilce, al menos porque yo lo experimenté, bueno, lo tuve cuando tenía yo un grupo de trabajo en una empresa automotriz donde yo era jefe del área, bueno, del departamento. Es un reto. Para el hombre común, que somos todos, pues es un reto muy grande, y más si el trabajo es espiritual, ¿sí? Porque tenemos unas pautas que se nos han sembrado, ¿no? Desde el punto de vista teosófico, y encontramos que la relación con los demás y con los medios en los que nos movemos, pues no coinciden. Yo creo que la fórmula, y es mi opinión, una fórmula es mantener firmes ciertos aspectos que, a pesar que estamos expuestos a entrar en conflicto con el ambiente o las personas, pues tener la mano y mantenernos firmes a pesar de. Ahí tiene también que ver el criterio de lo que es el bien y el mal, o sea, la luz y la oscuridad. Mientras seamos extremistas, va a ser muy difícil que la disonancia no nos afecte, ¿sí? Los extremos, tanto de la luz como la oscuridad, nos llevan pues a poner en el patíbulo al que no, o a someternos yendo hacia ahí, porque no veo que pueda yo luchar contra eso. La idea es mantener un equilibrio sin irnos a los extremos, un equilibrio entre que el bien y el mal son necesarios y que los necesitamos para manejar nuestra evolución, y en una forma más equilibrada, más hacia el centro, no hacia los extremos. Si partimos de ahí, quizá la disonancia no tenga tanto efecto en el estudiante, como dices tú aquí, me gustó el tema, ¿no? La disonancia cognitiva espiritual, que todavía todos tendríamos que enfrentar. Por ejemplo, para la verdad, sabemos que la gente que nos rodea o el medio en que nos rodea, la mentira es básica, ¿no? Es muy complejo no mentir en el ambiente en que nos movemos, porque es utilizado de muchas formas. Entonces, el estudiante que cae en ese ambiente o está en ese medio tendrá que tener un criterio, yo diría, no tan extremo, sino que no quiere decir claudicar a sus principios, pero lo deberíamos reanalizar, ¿no? Y ya lo dijo Milce, ¿no? Todo es una opinión, no tenemos una realidad, no vemos la realidad, vemos una opinión proyectada por nosotros. La verdad tiene que ser trascendida y no estamos en un plano de trascendencia. Entonces, lo que quiero enfatizar y felicitarlos es que toques en estos temas la lucha que tenemos todos por coordinarnos, por ser coherentes, por vivir lo que profesamos, que cada día pues nos toca, ¿no? Como dice Salomón, tengo ahí un amigo, un pariente que no soporto y que pues tengo que hablar, pues eso es parte para su trabajo evolutivo personal, ¿sí? Pareciera que nos ponen a las personas que necesitamos para que trascendamos ciertas debilidades o aspectos, ¿no? Pero, insisto, la idea que tenemos del bien y el mal, que está muy enfatizada por las religiones y el ambiente, de aferrarnos a la luz y destruir el mal,
pues nos lleva a extremos y nos lleva a cuestionar muchas cosas que, como las que ustedes han tratado, que me parecen magníficas, porque esto debe tratarse más, ¿no? La problemática que tiene el estudiante en su desarrollo interior. Yo al menos los felicito, Milce y Martín, el tema de que es muy tratado en la disonancia en las empresas, ¿sí? Sobre todo porque ahí se encuentra muy fácil, ¿no? En las áreas donde hay poca honestidad, llega una persona muy honesta, se mantiene un tiempo, pero después de la influencia que hay alrededor, empieza a doblar las manos, ¿sí? No es tan deshonesta la gente. No, yo me imaginé eso. ¿Por qué? Porque tiene intereses, porque necesita el trabajo, porque no puede irse de ahí. O sea, es nuestros retos y eso es parte de la evolución, lo que necesitamos superar. Gracias. Gracias, Isaac. Sí, muy Gracias, lindo Isaac. comentario. Gracias, sí. María, Siempre, una cosita que le digo a Isaac, siempre tomo cosas tuyas en las clases nuestras que damos en Rosario. Suelo mencionarte a menudo, porque tomo cosas que vos has hecho, algún diagrama, y eso. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, María, ¿Puedo? ¿sí? Buenas tardes. Trastornos de la personalidad como el narcisismo o la psicopatía se pueden sanar con el trabajo esotérico, con la meditación en una vida. Eso por un lado. Y por otro lado, otro comentario, quizás sea poco compasivo, pero yo siento que no puedo llevar un trabajo espiritual si mantengo este tipo de relaciones. Personalmente, yo creo que la personalidad tiene que estar lo más equilibrada posible. Esto es una opinión personal. Para poder abordar lo espiritual, mínimamente. Entonces, a veces hay otras herramientas que nos brinda la psicología. Entonces, una terapia, por ejemplo, de un psicólogo, por supuesto, uno tiene que moverse buscando profesionales de calidad. Eso es importante, así como uno busca un buen médico, también un buen psicólogo. Digamos, todas estas cuestiones las pueda trabajar en esa primera terapia y luego la teosofía lo va a ayudar. Pero ambas cosas son ideales para ver estas cuestiones personales, ¿no? No sé, Martín, si vos No, tenés... solamente esto de que decía Taimi, ¿no? Nuestra principal herramienta es la mente inferior. O sea, si bien tenemos la mente superior y bueno, toda la conexión con lo superior, pero nosotros como base tenemos la mente inferior. Y si esa mente inferior distorsiona la realidad que percibimos, difícilmente vamos a poder avanzar. Por eso me parece bien lo que vos decías, es importante poder ordenarnos y poder empezar a percibir el mundo de una manera más normal, entre comillas, pero que nos permita hacer el trabajo. O sea, si uno no tiene el ambiente interior, ambiente mental libre como para poder realizar el trabajo, no lo va a poder hacer. Hay un montón de condicionamientos que van a llevar nuestro esfuerzo para otro lado, lamentablemente. Por más que uno quiera encauzarlo de determinada manera, nuestras propias distorsiones internas van a llevar esa energía, se van a robar esa energía y la van a llevar para otro lado. Así que sí, es bueno conocer, quizás no es que esté mal estudiar cuestiones teosóficas, eso es bueno. Puede que Budi a través de esos estudios, como decía en alguna parte de las diapositivas, a través de esos estudios intente bajar luz y abra la mente, empiece a destrabar cosas. Eso puede ayudar, sin duda. Ahora, es necesario, sí, una terapia de alguien que conozca el tema y que sepa cómo resolver ese problema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María. Vamos a pasar ahora a la próxima manita, Carolina. Miluca. Adelante, Miluca.
Hola, saludos a todos y feliz Día de la Amistad. Eh, Muy interesante, me encantó la presentación, fue muy detallada y de la manera que fue presentada también. Eh, yo estaba tratando de pensar en varios puntos que se me vinieron a la mente mientras ustedes hacían la presentación. eh, y es como nosotros nos reconocimos uno al otro. Por ejemplo, la Madre Teresa, cuando ella estaba curando a sus enfermos, ella decía que ella veía el Cristo dentro de ellos y nunca se contagió tampoco, ¿no? Entonces yo me pregunto si la visión que uno tiene cuando uno viene de Bacán como niños, los niños pequeños por la general, porque están todavía, no están totalmente reencarnados en parte, ¿no? Tienen esa pureza. Los niños por lo general no discriminan por raza o clase social. Eso es como que lo adquieren luego, ¿no? De la misma sociedad y de sus padres y los ejemplos. Entonces, la otra parte que quería, que también me resultó interesante, la dualidad. Ustedes hablaron de ello también. Ok, entonces, nosotros no podemos pelear contra la dualidad. Eso del bien y el mal está dentro de nosotros. La luz y la sombra es necesaria. No podemos eliminar la sombra. No podemos eliminar la sombra de la luz. Es como eliminar la luna y el sol, ¿no? La necesitamos en esta etapa, no hasta que nosotros podamos hacer paz, podemos entonces unir la sombra con la luz. Y entonces ya tenemos el control. Digo, eso es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, siendo así, por ejemplo, Lord Ganesha hablan de que él pudo conquistar los demonios y los pudo controlar, cosa que ya no pudieran estar en contra de las cosas que él quería hacer, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucho camino por recorrer, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que todos estamos batallando diariamente con esa dualidad y la gente también. Hay gente que nos trata mal, pero no porque quiera maltratarnos, es porque están peleando en su interior, como decía el Dalai Lama. Todos estamos confrontando batallas diariamente. Seamos compasivos y pacientes los unos con los otros. Eh, ¿Qué puede aportar a estos comentarios que yo he hecho? Les digo, gracias. Gracias, Miluca. Gracias, gracias, Meluca. Gracias. Gracias. Recordar que aquellos que quieran asistir a la celebración de los 150 años, el congreso que vamos a tener en Argentina, que por favor pueden dejar su teléfono o pedir más información y vamos a estar atentos para contestarles. Esperamos que esa celebración sea un acto de recordación de aquellos que dieron su vida por este trabajo que nos ha abierto una puerta aquí en los sentidos para nosotros poder seguir caminando. Quiero felicitarlo a los dos, tanto Emilce como Martín, por traernos ese trabajo, porque no podemos dejar de reconocer que cuando entramos a la sociedad teosófica vinimos crudos con el ropaje de la calle. Y la teosofía nos va enseñando, cómo debemos comportarnos, qué debe ser lo correcto. Y ustedes lo han traído espléndidamente en esta ponencia. Lo felicito porque la teosofía tiene mucho que darnos si nosotros escuchamos. Si nosotros escuchamos. Lo primero es que acepta a
todas las religiones, esa aceptación de las ideas de cada persona, que puede ser una gran batalla, pero puede ser una gran alianza entre los hermanos que vienen. Es decir, ustedes han hecho una ponencia preciosa, preciosa, que debemos releerla nuevamente, porque no somos los mismos. Aquel día que entramos por esa puerta y quiero aprender teosofía, no somos los mismos que somos hoy. Ella nos ha dado algo y es un conocimiento de tolerarnos a nosotros mismos y a nuestro medio donde nos movemos. Y eso es mucho para mí y para muchos. Así es que mi gratitud por lo que cada uno ha aprendido, ustedes hoy lo pusieron en blanco y negro. Y los que tenemos que seguir aprendiendo también. Así es que mi felicitación a ustedes por ese tiempo de dedicarnos a algo tan bello como lo que hicieron hoy. Gracias. Gracias, Magali. Gracias a Antes, todos también, ¿no? a todos. Por Quería, participar. antes de cerrar, quería hacer una acotación a lo que preguntó María. Hay una cuestión que si uno es miembro o está bajo la teosofía, digamos, y dentro de uno hay un genuino deseo de servir, hay un genuino deseo de algo que viene desde lo interno, como lo dice ahí en la vida del iniciado, uno es ayudado. Hay energías que a uno lo ayudan y lo guían para poder desenredar esa personalidad o esos problemas. Es importante que uno, un poco lo que decía Blavatsky, ¿no? Contacte con su Dios interno, porque si alguien conoce al maestro es el Dios interno, o si por algún lado nos podemos contactar con el maestro es a través de nuestro ser interno. Eso creo que sí es importante. Bueno, muchas gracias a todos. Podría agregar algo, que lo importante sería cada uno pudiera encontrar su Dharma, porque es a través de ese Dharma donde nosotros vamos a poder ayudar, ¿no? Y a hacer nuestra parte en la obra, aunque esa parte sea muy chiquitita. Tenemos a Carolina, si no estoy Una equivocada, manita. una manita que será la Elsie. última ya. Elsie, Elsie, es pase chiquitito adelante. así, Sí, chiquitito. Hola a pase. todos. Que ¿Qué decía tal, que la Elsie? madre, hola, ¿qué tal? La madre Teresa de Calcuta y cualquier otro son referentes, ¿no? Que uno puede, o Krishnamurti inclusive, es para nosotros un referente, que sé yo, Ani Besant es un referente, pero nosotros tenemos que caminar nuestro propio destino. Quiero decir que el Dharma que tengamos que cumplir, no todos tenemos el mismo Dharma que cumplir en el mismo tiempo y espacio, ¿no? Cada uno es un ser individual y claro, tendrá sus historias de vidas pasadas que debe aprender la lección o reafirmar o lo que fuere. Entonces, la gente que estuvo antes que nosotros y son nuestros referentes, lo imitamos en lo mejor, pero siempre tenemos que tener, como tú dices, Emilce, una parte personal nuestra, que es la que tiene que evolucionar, el Dharma, cumplir el Dharma. Nada más. Gracias, gracias, Elsie. Gracias. Adiós. Sí. Antes de finalizar este segmento de este día de hoy, recuerdo una vez íbamos en un vuelo, Isaac y yo, a República Dominicana, y veo muchas casitas de personas con muchas necesidades. Y yo le dije a Isaac, Isaac, quiero dejar la teosofía, hace muchos años de eso, para dedicarme a los pobres.
Me dijo, no, Magali, no, ¿cómo va a ser? Los pobres tienen la Cruz Roja, me hizo una serie de comentarios. Tienes que quedarte aquí fue que te pusieron. Y tú, la teosofía tiene que darle mucho al mundo para que exista esa transformación. Hoy ya, a esta edad, que ya ha pasado muchos años de aquel viaje, uno se da cuenta cómo a través de esos contactos, de esta charla, de otras cosas, se abren fronteras. Se abren fronteras y como le dije hace un ratito, cuánto uno ha cambiado, cuánto uno ha cambiado y cuánto uno puede dar y servir en los momentos quizás más alegres o más dolorosos por los que uno esté pasando. Tiene ese sentimiento de servir, porque la teosofía nos dice podemos hacerlo, en qué posición podemos hacerlo, sin lastimar, sin herir, sin... Bueno, yo agradezco mucho a la teosofía, le agradezco mucho. Y, y ese día comprendí que verdaderamente donde quiera uno puede servir, de cualquier forma. Bueno, los dejo, pero quería hacerle ese comentario porque a veces uno dice, estoy haciendo las cosas bien. Quisiera hacer lo que hizo otro, no, pero la vida te coloca en un espacio, date por entero en ese espacio, al servicio a la humanidad. Y algo saldrá, algo saldrá. Bueno, gracias, pero ha sido una charla muy motivadora. Saca pensamientos de verdaderamente todo lo que ha pasado uno en esta trayectoria, que no ha sido fácil, pero qué bueno que lo hemos vivido. Gracias. Gracias, muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias, Magali. Gracias, Emilce. Saludos, Excelente. Emilce. Ángela. Gracias. Gracias. Gracias.